Parte segunda. El viaje. Capítulo 1. Carta de Lucía a Riecken. Havre, 10 de junio de 1853. Amadísima prima, aquí me tienes, pues, en manos de la providencia y envía para alejarme de vosotras, queridísimas mías. Durante el viaje de Ámsterdam a Havre, con nuestro amigo el señor Boert, mi aflicción fue tanta que él me vio precisado a regañarme y 2 veces abrí la puerta del carruaje para bajar en las estaciones y tomar el tren de regreso para volverme a mi querida Holanda. Sin embargo, comprendí que la suerte estaba echada y que lo único que se sacaría con devolverme sería el tener que despedirme otra vez de ustedes y causarles una doble pena. En el desembarcadero del ferrocarril me aguardaba la familia Almeida. Por lo que hasta ahora he podido notar, el caballero es un hombre de más de 50 años, llano, franco y sencillo. Su señora es bondad misma, pero aunque ha pasado 4 años en Europa, no ha podido aprender ningún idioma fuera del suyo propio, que es el español. La hija, que es algo menor que yo, es elegante, de ojos negros, pero reservada y seria, aunque creo que seremos amigas. Solo con ella he podido comunicarme, porque el caballero solo conoce algo de francés fuera del castellano, y como tú sabes, el idioma, el primero que aprendimos ambas, pero no logramos entendernos. Lo pronunciamos de tan diferente modo, como la señora no nos comprendemos absolutamente, pues mi español no sirve sino para leer algo y no para hablarlo. Con Mercedes hablamos alemán, que ella aprendió con bastante perfección y que yo considero como mi segunda lengua. Ah, mi querida mía, no sé cómo puedo escribir con tanta sangre fría aparentemente, cuando se me desgarra el corazón, cuando pienso que mi carta tendrá la suerte de llegar a tus manos mientras que yo estoy en tierra extranjera y sola. Diré a nuestra querida madre que antes de partir de este puerto, que será dentro de 3 días, le escribiré a ella. Me interrumpen para avisarme que ha llegado la hora de enviar estas pocas líneas al correo. Reciban pues ambas apretadísimo abrazo y todo el cariño de su ausente e infeliz Lucía. Si acaso tienen ocasión de ver a Carlos Van Berpont, denle memorias de mi parte. Carta de Lucía a Riecken, Santa Marta, 2 de agosto de 1853, en Colombia. Amada prima mía, he resuelto, en lugar de hacerte una relación de mi viaje, transcribirte aquí una parte del diario que he llevado desde el día en que llegué a Havre, como os lo había ofrecido. Por él verán que siempre y en todo tiempo las he tenido presentes y que la memoria de mis queridas ausentes no se aparta de la mía a ninguna hora, asociándolas a mis pensamientos, ya sean tristes o alegres, y sintiendo cada día el peso de una ausencia que yo misma no había calculado fuese tan dolorosa. ¿Acaso yo os haré tanta falta en vuestra casa como vosotras me hacéis a mí? Aunque el deseo es egoísta y tal vez cruel, no puedo menos de hacer votos para que así sea. Diario. Havre, junio 12. El aposento que me han señalado en el hotel en el que están alojados mis compañeros de viaje tiene una bellísima vista sobre el mar, y allí paso muchas horas del día. Qué espectáculo es el de un puerto importante como este del Havre. Se ven llegar a todas horas innumerables navíos de todas partes del mundo, entrando de uno en uno, de 2 en 2 en la bahía, deslizándose como sombras silenciosas y trayendo a la vida, la muerte, la desesperación o la angustia a miles de personas. Desde aquí acompaño con la mirada a los que llegan y a los que se van. Felicito a los que llegan y compadezco a los que se van. Junio 13. Hoy recibí una carta de mis queridas parientas, que me han apesadumbrado mucho. Qué ingrata he sido al dejarlas. Si no fuera por el entrañable cariño que mi padre ha sabido inspirarme y el sentimiento del deber que me anima, no tendría valor para partir. Junio 14. Se ha demorado nuestro embarque por no sé qué motivos. El señor Almeida ha tomado todo el camarote de un buque mercante para viajar solo con su familia y llevar consigo su equipaje. Más bien,
que pasar a Inglaterra y al vapor inglés tener que hacer la travesía con multitud de pasajeros, gastando cumplimientos que detesta y oyendo un idioma que ni él ni su esposa entienden. Viéndome muy triste y cabizbaja, Mercedes le propuso a su padre que nos fuésemos a pasear hasta el pie de los faros, los cuales por la noche se iluminan y parecen como si fuesen los dos ojos de la caridad que señalan el camino de la salvación. El señor Almeida, que da gusto a su hija en todo, accedió inmediatamente al deseo de la niña. Partimos orillando altísimas rocas cuya base se hunde entre las arenas de la playa y se estrella a sus pies la mar. En unas partes espumosa e inquieta y en otras mansas olas cantan suavemente su eterna armonía sobre las blancas riberas. Al fin nos encontramos sobre la cumbre de las rocas que sostienen los faros, dos torres cuadradas situadas a 150 metros sobre el nivel del mar. Desde allí la vista es sumamente imponente. El día estaba claro y bellísimo, y se veían unos ojos y otros cerca nadar los navíos sobre las olas como inmensas aves marinas. Recordábanme a mis cisnes favoritos con su albo plumaje y graciosos movimientos. Vea usted, me dijo Mercedes acercándose, la diferencia entre los buques veleros y los de vapor. Los primeros se balancean y sacuden sus blancas velas obedeciendo el caprichoso impulso de la mar, mientras que los segundos, poco elegantes, llevando en pos de sí una cabellera de negro humo, cruzan los espacios como rapidísimas flechas. Los unos personifican la poesía de la mar, bella pero incierta, y peligrosa muchas veces a lo que ponen su fe en ella. Los otros, al contrario, son la imagen de la civilización actual con toda su prosa, pero que en cambio nos da rapidez, comodidad, confianza. Yo la miré sumamente sorprendida, pues aunque aquella niña que no ha cumplido 17 años parece seria y pensativa, no me figuraba que fuese capaz de fijarse así en lo que veía y formar conclusiones filosóficas tan ajenas a su edad. Ella se sonrió al leer mi pensamiento en mis ojos y añadió: no me crea usted pedante y bachillera. La verdad es que, como he criado siempre sola, y he sido muy amante de las lecturas serias, más bien que de la sociedad de las otras niñas de mi edad, me he enseñado a reflexionar en lo que veo. Pero tal vez estas ideas no son para confiarlas a las demás personas. Y al decir esto, sin aguardar a que yo le contestase, se adelantó hacia el precipicio y, orillando sin fijarse en el peligro, pasó corriendo hacia el otro faro. Esta niña es extraña y diferente de cuantas jóvenes he tratado hasta el día. Es una curiosa mezcla de seriedad y de infantil alegría que la hacen muy simpática y agradable. Volvimos a la ciudad de Havre por otro camino, dando las espaldas al mar. Bajamos hacia el interior de la tierra, por en medio de una risueña campiña y atravesando campos y sembrados de linaza con sus azules florecillas, amarillentos higales, manchados por rojos abovelos y cuadros de diferentes clases de legumbres. Todo aquello rico, abundante y que da idea de los terrenos fecundos de Francia, de los cuales nos hablaba con tanto entusiasmo nuestro amigo Carlos Van Verbo. Miraba todo aquello con curiosidad, pero nada puede devolver la paz a mi corazón atormentado por sentimientos entrecortados. Cada día que pasa despierta en mí alguna nueva aprensión que me quita la tranquilidad. Junio 16. Hoy fuimos a visitar el buque que debe ser nuestra habitación por más de un mes. Encontramos que están haciendo un camarote pequeño sobre la cubierta para albergar a dos pasajeros más y por eso se habían retardado el viaje. Aquello mortificó mucho al señor Almeida, que había tomado para él y su familia todos los camarotes de pasajeros que contenía el buque con el objeto de que fuésemos sin ningún extraño. Quejóse amargamente de aquello el capitán, pues consideró que aquel manejo era una prueba de mala fe en el propietario del buque, pero no sacó nada de sus quejas, puesto que no podía impedir que se construyese sobre cualquiera lo que a bien tuviesen los dueños, siendo circunscrito su derecho absoluto a los camarotes que habían tomado y nada más. Fue pues preciso conformarse con todo y permanecer en el Havre hasta que nos avisasen que era tiempo de embarcarnos.
Junio 23. Anoche nos avisaron que hoy debíamos salir del puerto. Después de un ligero desayuno, entramos al buque y estuvimos arreglando los camarotes a nuestro gusto hasta el momento en que zarpó la embarcación definitivamente. El barco había dejado su puesto en el muelle y bajado lentamente hasta situarse frente al hotel en que estábamos alojados. Allí se paró y aguardó hasta que llegaron los pasajeros que deberían ir sobre cubierta, mientras que mis compañeros miraban con curiosidad las escenas del embarque. Yo me hice a un lado y recostándome contra el palo mayor, vi cómo se separó el buque lentamente de la orilla y poco a poco desapareció a mi vista el muelle cubierto de gente, las casas, las torres, las rocas, los faros y por último las costas se hundieron tras del horizonte y al fin solo se veía en torno nuestro agua que a lo lejos se confundía con el cielo. Entonces sentí como si algo se desprendiera de mí misma al abandonar la tierra europea y con dolor inmenso me apretó el corazón, a donde me lanzaba en busca de nuevos afectos, otras costumbres, diferente vida, cuando tenía todo aquello en mi casa en North Holland. Pero ya no había remedio. Era necesario apurar aquel cáliz de amargura cuyo sabor aún conservo y conservaré toda mi vida. Junio 24. Todos los pasajeros están postrados con el mareo menos yo, y no podía ser de otra manera, puesto que el mar ha sido siempre mi primer amigo. Lo primero que vi cuando abrí los ojos a la luz de la razón y su voz me arrulló desde la infancia en ese gran navío anclado en mi querida Holanda. Junio 26. A medida que trato a esta amable familia de Almeida, más me interesa y encuentro en ellas nuevas cualidades y hay mayores encantos para mí en ese carácter franco y sencillo que los caracteriza a todos tres. Oriundo de Bogotá, capital de la Nueva Granada, el señor Almeida acaba de pasar 4 años en Europa, tanto para atender a la salud de su esposa, doña Francisca, que padecía un mal que logró curar con las aguas de Vichy, como para educar a sus hijos, a Mercedes y a 2 niños varones que dejaron en un colegio francés. Junio 28. Los dos pasajeros intrusos no nos han molestado en cosa alguna, son enteramente insignificantes, aunque característicos cada uno en su esfera. El primero es un sueco sencillote, cuya edad es inapreciable en medio de su fealdad de caricatura. No habla otro idioma que el suyo propio y como ninguno de nosotros conoce su lengua, él no se trata con nadie. Por las tardes se anima solas y se pone a hacer piruetas gimnásticas entre los palos del barco. No se sabe si con el objeto de que le aplaudamos o solo para divertirse. Parece que va a Nueva Granada, llamado por un hermano suyo que está establecido en América y desea que su familia participe de su buena fortuna. El segundo pasajero es un francés de baja esfera y de más bajo carácter antipático, física y moralmente, de modales ásperos y vulgares y opiniones comunistas, socialista y ateo, digno sicario de los revolucionarios franceses. En ocasiones este hombre permanece callado el día entero, fumando o durmiendo, sin hacer caso de nadie, taciturno y atufado, pero sucede a veces que despierta con humor batallador y como come con su compañero en la mesa con todos nosotros, se apodera de la conversación, grita, gesticula, echa tajos y reveses contra el mundo entero, pide un diluvio universal contra todos los nobles y los ricos de la tierra, mas, merced genio benévolo del capitán, que todo lo toma a chanza y el pacífico del señor Almeida, no hemos tenido hasta ahora ningún disgusto. Las mujeres lo miramos y no le replicamos jamás, ni él tampoco trata de dirigirnos la palabra, sin duda. Dice doña Francisca, el hombre no está enseñado a tratar con señoras. El señor Almeida lo ha bautizado con el nombre de Don Quijote. Al revés, porque quisiera empuñar la adarga y ferir y maltratar a los ricos y a los buenos del mundo, no dejando en él sino a las personas de su misma opinión para repartir entre estos solos los bienes de la tierra. Don Quijote es una novela clásica española que lleva consigo al señor Almeida, a veces nos lee en altavoz un capítulo de ella, y Mercedes no me explica lo que no entiendo. Junio 30.
Nuestra vida a bordo, aunque monótona y sin ninguna distracción, tiene un carácter tranquilo que no dejará de aprovecharme antes de entrar de lleno en la vida que me aguarda del otro lado del océano. Julio 7. Para el que navega con pocos compañeros en este gran desierto acuático, cualquier acontecimiento, por sencillo que sea, parece muy interesante, tanto más cuanto que lo que me ha pasado tiene sus puntas de romántico y no deja de ser una curiosa y extraña casualidad. La mañana de ayer estaba espléndida, el cielo azul oscuro, las olas se encrespaban impulsadas por una brisa que inflaba las velas de nuestro navío y nos empujaba con gran ligereza. La temperatura, ya no estamos lejos de los trópicos, era deliciosa. Estábamos todos sobre cubierta, gozando de aquella honda sensación de bienestar que se experimenta en medio del mar, en un buque de vela, con tiempo propicio y en clima suave. De repente gritó un marinero que veía en el horizonte otra embarcación. Corrimos al sitio desde el cual se descubría el buque, según nos dijo el capitán, pero aunque éste nos prestara su anteojo marino, nada vimos. Los marineros tienen una vista excepcional, de manera que ven los objetos mucho más que los que hemos vivido siempre en tierra. Pasóse una hora antes de que lográsemos descubrir un punto en el horizonte, el cual fue creciendo gradualmente a medida que se acercaba. Resultó que era un barco francés, también velero, cuyo capitán telegrafió y deseaba comunicarse con el nuestro. Nos detuvimos, pues, como unas 2 cuadras de distancia, mientras que del otro barco bajaba una lancha con algunas personas, que a breve rato llegaron a nuestro costado y fueron izadas a bordo. Supimos entonces que aquel buque llegaba de la India por el Cabo de Hornos y que hacía cerca de un año que no tenían los que venían en él noticias ninguna de Europa. El capitán del otro buque se encerró en el camarote con el nuestro durante una media hora y allí le pusieron al corriente de las últimas noticias políticas acaecidas en el mundo europeo y diéronle los periódicos más recientes. Todos los pasajeros habíamos permanecido sobre cubierta, cuando un hombre vestido decentemente y que había permanecido en el bote con los marineros se hizo izar a bordo, dirigiéndose a un grumete en abominable francés sembrado de muchas palabras de lengua holandesa, le pidió que le llevara un vaso de agua. Era este hombre de unos 55 años de edad, poco más o menos, grueso, colorado, calvo y fatigoso, pero cuyo aspecto bondadoso me llamó la atención. Viendo que era compatriota mío, me le acerqué y le dirigí la palabra en holandés. Se manifestó encantado con aquel acento que debió sonarle como música celestial, puesto que era la de la patria ausente. ¿Es usted holandesa?, me preguntó. Sí, señor, o al menos he nacido y me he criado en North Holland, señorita, contestó él quitándose el sombrero. Me llamo Andrés Van Rockin y vengo como pasajero de aquel barco en vía para Ámsterdam, para distraerme un poco. Quise venir a acompañar al capitán hasta aquí. Andrés Van Rockin, exclamé sorprendida. ¿Es usted de la ciudad de Horn? Efectivamente, allí tengo mis parientes y vi la primera luz del día. Entonces dije aturdidamente, es usted mismo Van Rockin, que fue amigo de mi madre y de mi tía. El buen hombre se sonrió mostrando unos dientes desiguales y ahumados por el uso inmoderado de la pipa. Eso se lo diré, contestó, cuando me diga cómo se llaman esas señoras. Johanna y Riekensets. ¿Y usted es la hija de cuál de ellas? De Johanna. ¿De veras? Me miró de hito en hito y sin añadir otra cosa sacó del fondo de su bolsillo un pañuelo con el cual se limpió el sudor que le corría por la cara, resultado de los esfuerzos que había hecho para subir por el costado del buque. Y con los ojos fijos aún en mí dijo al fin, efectivamente, usted tiene algo de su madre, pero también mucho más de su padre, el irlandés, a pesar de ser tan pequeña de talla, dispénseme, añadió. No quise ofenderla con esta observación, aunque así pareciera. Arrojó sobre mí una mirada un tanto desdeñosa al decir esto, lo que prueba que el esposo de mi madre no debió de ser de su gusto. Yo no encontré nada que poderle contestar y ambos guardamos silencio. Él entonces sacó su pipa, la cargó pausadamente, la encendió por medio de eslabón y yesca, mirándome a cada ratito y sin duda observando que yo carecía de la frondosidad y el colorido de mis queridos compatriotas holandeses. Sin duda está usted en vía para América, repuso una vez que la satisfizo la pipa y que hubo arrojado por boca y nariz algunas bocanadas de humo.
He sabido que su padre de usted se estableció en Sudamérica, ¿no es así? Así es, le contesté lacónicamente. Pues cuando usted llegue al lugar de su destino, salude usted a su madre de mi parte. Mi madre, contesté, murió hace un año. Murió Joana, exclamó clavando en mí otra vez sus ojuelos azules claros, ribeteados de colorado. En aquel momento noté que el capitán del otro buque francés se despedía ya del nuestro y se preparaba para bajar a la lancha. Me apresuré entonces a decir a mi interlocutor, que continuaba echando humo después de su última exclamación: ¿Piensa usted ir a nuestra provincia? Probablemente. ¿Se ofrecería usted alguna cosa? Preguntó con algo más de amabilidad, pero añadió con cierta melancolía dormilona, cerrando en parte los ojos: hace cerca de 20 años que me he vuelto y quizá ya no encuentre conocidos. Mi tía Rie, quien dije vive en la casa que fue de su padre. ¿La recuerda usted? Perfectamente. Pues bien, yo le estimaría a usted muchísimo si tuviese la bondad de hacerle una visita y darles a ella y a mi prima noticias mías. Lo haré con gusto, contestó despidiéndose de mí con un apretón de manos que me iba rompiendo los huesos. Así fue como volvió aire una de las ilusiones más poéticas de mi juventud. Yo, que siempre había ideado al exnovio de mi madre como un joven melancólico y tierno, el bello tipo de la constancia, lo encuentro en realidad bajo la forma de un hombre grueso, colorado y vulgar. Quiera Dios que esta desilusión no sea el prólogo de las que puedan venir después. No sé por qué, a medida que me voy acercando al lugar de mi destino, me va entrando un susto, un afán, una tristeza que suele agobiarme de día y producirme pesadillas de noche. ¿Qué será de mí en aquel país lejano si mi familia no simpatiza conmigo ni yo con ella?